Gracias, presidenta. Señor Borrell. En Colombia, el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así, les voy a hacer una concesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual, como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. Ustedes están convirtiendo este Parlamento en un altavoz para sus políticas reaccionarias y filofascistas, apoyando de forma indecente el golpismo en América Latina y hundiendo en la más profunda ignominia y descrédito a esta institución. Muchas gracias. Dankeschön, Herr Kollege. Muchas gracias. Proseguimos con el señor Nicolau Alavanos. Adelante. A intereses norteamericanos, propuso esta conversación fraudulenta y una moción contra Cuba, y el Parlamento Europeo ejecuta de parte de la Unión Europea. Los engañosos pretextos por parte de los Estados Unidos, ONGs y sus agentes relacionados a los llamados derechos humanos son una grave provocación y sirven para intervenir en los asuntos internos de Cuba. Hablan de derechos humanos aquellos que imponen desde hace décadas el bloqueo contra Cuba, además de 240 otras sanciones que el gobierno Biden mantiene privando al pueblo cubano de materias esenciales. Hablan los culpables del fracaso de la salud comercializada y de las millones de víctimas, mientras Cuba bajo bloqueo protegió la salud de su pueblo, avanzó en el desarrollo de vacunas, mantuvo los casos y las víctimas en niveles bajos y tiene una contribución importantísima en combatir la pandemia en el mundo. Condenamos la moción inaceptable a expensas del pueblo cubano. Expresamos nuestra plena solidaridad con Cuba y su pueblo. Exigimos el cese inmediato del bloqueo bárbaro de los Estados Unidos y de todas medidas contra Cuba. Adelante. Presidente. Gracias, presidenta. Una vez más, aquí en el Parlamento Europeo tiene lugar un ejercicio de hipocresía sobre la democracia y los derechos humanos. Si este Parlamento se preocupara de los derechos humanos de verdad, pediría el final del bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 62 años ha impuesto América a Cuba. Un bloqueo que la administración Trump intensificó cruelmente, incluso durante la pandemia, y que mantiene la administración Biden. Seamos serios. Este debate tiene otra finalidad: poner en tela de juicio la normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, con la firma del acuerdo de cooperación, y obstaculizar que se ratifique. Y además pretende crear un fondo que promueva nuevas maniobras de injerencia contra Cuba y la interferencia de las decisiones que debería tomar su pueblo de forma solidaria. Expresamos solidaridad para con Cuba. Esperamos que sea un ejemplo de perseverancia, coherencia, valor y dignidad. Gracias. Gracias, presidenta, alto representante, señorías. La República de Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado 23 veces por las Naciones Unidas, que reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. Además, queremos instar al alto representante de la Unión a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba, potenciar las relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. Y, a su vez, instamos al Gobierno de Cuba a que refuerce los 5 diálogos políticos aplicados desde el 2017 con la Unión Europea
en diálogo sobre medidas coercitivas unilaterales, derechos humanos, Agenda 2030 y los 3 restantes, además del control de armas convencionales. Muchas gracias.